percibido que cambió un poquito porque había una dificultad para encontrar con el nombre que tenía, así que puse mi nombre Noma. Pero seguiremos hablando de la palabra del Señor. Y hoy día hablaremos del tema ¿por qué Dios no hizo? Entonces, ya te has preguntado, porque hay muchas personas que se alejan de Dios, dicen que no creen más en Dios. Ya no creo, ¿por qué? Porque Él no hizo, porque Él no solucionó tal cosa, porque pidió por su matrimonio y su matrimonio se terminó, o pidió porque una persona estaba enferma y la persona se fue. Entonces, ¿por qué no hizo el Señor? Y por eso mucha gente se aleja de Dios. Entonces, lo que quería preguntarte es, si estás pasando por algo así, si conoces a alguien que está pasando por eso, piénsalo cuando llegas a esta persona y dice, Dios sabe qué hace. Dios sabe qué hace. Creo que la persona, o tú mismo en este momento, dice, si sabe, ¿por qué no hizo? ¿Por qué no hizo? Y eso es lo que deja a las personas así. No entender el actuar de Dios es que hace con que tengan esta postura a veces de alejarse, de decir que no creen. Bueno, tal vez tú seas esta persona. Entonces escúchame porque te voy a mostrar a través de una persona cómo es el entendimiento de eso. O si conoces a alguien que está pasando por eso, puedes enviarle este video. Ya, entonces voy a hablar de Job. Es una historia muy conocida, es un excelente ejemplo para eso, porque Job era una persona muy generosa, era una persona muy cercana a Dios, así que se entregaba a Dios, era fiel a Dios y perdió todo. Entonces mira, el propio Dios en su palabra dice así sobre él: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces mira, Job tenía todo que una persona puede desear. Él tenía mucha plata, muchas posesiones, tenía familia, tenía hijos, tenía siervos, tenía fama porque era conocido por su generosidad, era conocido por sus posesiones, era conocido en toda la tierra, dice la palabra. Entonces llega un siervo hasta él y dice: tus tierras fueron invadidas y mataron a todos sus siervos y llevaron todo su ganado. Entonces solo yo sobreviví para contarte lo que pasó. Una tragedia, todo que poseía y las personas cercanas, sus empleados, todo se fue, se murió o se llevaron. Entonces, una noticia así, ¿qué puede hacer contigo? ¿Qué puede hacer con una persona? ¿Qué va a pensar esta persona al respecto de Dios? Mientras él estaba escuchando eso, llega otro siervo de otra parte y le dice: mira, pasó una tragedia. Un vendaval muy fuerte llevó la casa, se cayó sobre sus hijos y se murieron todos. 7 hijos hombres, 3 hijas mujeres se murieron en esta tragedia. Entonces, qué tragedia, qué tremendo, qué tristeza, qué agonía, qué angustia. Perder una persona es terrible, perder un hijo, peor aún, perder 10 hijos a la vez. ¿Qué va a pensar la persona delante de Dios, del actuar de Dios, del poder de Dios, que no hizo nada para impedir que eso pasara? Esto es lo que piensan, esto es lo que pensamos de inmediato en este momento. ¿Qué pasó? Entonces, cada persona reacciona a su manera. Cada persona tiene sus sentimientos, su manera de reaccionar. Y después de todo eso, la reacción de Job fue no culpar a Dios. Él no culpó a Dios
Mira que dice la palabra. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se prostró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¡Qué locura! ¿Cierto? Para la mayoría de las personas es locura, pero cuanto más uno se acerca de Dios, eso deja de ser locura. Delante de todo eso, lo que hizo él fue decir adoraciones, palabras de adoraciones y decir: bendecido sea el Señor. Ya, pero no quedó en esto las tragedias. Pasó un tiempo y su cuerpo empezó a salir cosas en su piel, a desarrollar tumores malignos en toda su piel. Mira que dice: desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Tanto era su dolor, tanto era su desesperación, porque esto le rascaba, le daba ganas de rascar por todo el cuerpo. Estaba desnudo, sentado en ceniza afuera de su casa, y lo único que podía hacer era rascarse con un tiesto. ¡Qué terrible! Su mente, su corazón ya estaba triste, ya estaba con tantas cosas lo que había pasado, y ahora su cuerpo sufría eso. ¿Y qué hizo él? Job se mantiene fiel a Dios. No culpa a Dios por eso. Y dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Claro que se puso triste, claro que se desesperó, claro que se puso inconformable muchas veces, porque nadie va a sonreír y decir: ¡ah, qué bueno! Claro, porque es humano. La pérdida, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, todo eso nos afecta mucho, porque no fue para eso que fuimos creados, pero el pecado lo hizo. El pecado nos alejó de Dios e hizo con que sufriéramos estas cosas. Pero es normal sentirse así, la tristeza, la angustia, pero no cuestionar lo que hace el Señor. Delante de las cosas malas, delante de las tragedias, delante de la muerte, sentir tristeza, hasta se desesperar un poco, pero lo que hizo él fue empezar a hacer preguntas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Se puede cuestionar a Dios. Esto hacemos, mira, pasa una cosa y digo: ¿pero por qué? ¿Por qué tardar tanto? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no pasó eso? ¿Qué cuestionamos? Dios nos hizo para tener relacionamiento con Él, y relacionamiento involucra cuestionar por qué, querer entender para poder caminar junto. Ya, pero Él lo hizo millares de preguntas. Hay muchos capítulos con estas discusiones, con estas cosas, hasta que llegó a preguntar a Dios: ¿por qué no me sacó la vida cuando yo estaba aún en el vientre de mi madre? Hubiera impedido que pasara todo eso. Dios deja que él hable todo lo que quería decir. Habla, ponga afuera todo lo que está en su corazón. Entonces, finalmente, en el capítulo 38 está escrito: el Señor respondió a Job y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Sea hombre, él dice a Job, porque te preguntaré y tú me contestarás. Entonces vea qué clases de preguntas, qué camino tomó el Señor para poder hacer con que él entendiera lo que estaba pasando. ¿Dónde estabas tú?, preguntó el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Dice muchas preguntas. ¿Y has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al avar su lugar? En el verso 25 habla algo como:
¿tú es capaz de hacer llover? El hombre no es capaz. El hombre no es capaz de muchísimas cosas que solo Dios puede hacer. La gente puede morir de hambre porque no llueve en determinado lugar. Y no va a llover hasta que el Señor diga que llueva, porque solo el Señor tiene capacidad para eso. Nadie más puede hacerlo. Con toda inteligencia que la humanidad tiene, no puede hacerlo. No puede impedir que la enfermedad llegue, no puede impedir que una persona muera y no puede traer vida otra vez a la persona que está muerta, sino el poder de Dios. Entonces, Dios sigue preguntando a Job y dice, sea hombre y contéstame, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Piensa si es sabiduría contender con él. Sea hombre y yo te preguntaré y tú me responderás. Y ahora, atención en eso. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificar a ti? ¿Cómo vamos a cuestionar el juicio de Dios? Si nosotros no sabemos qué nos va a pasar de aquí 5 minutos, yo no sé si estaré viva de aquí 5 minutos, tú no sabes. Cuando tu hijo está en la escuela, tú piensas que está tranquilo porque él está dentro de un lugar cuidado por gente y él puede tropezar, caer y bater la cabeza y morir. ¿Y quién puede impedir eso? Dios, de acuerdo con su propósito, que es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender. Entonces Dios está diciendo, tú puedes cuestionar mi juicio. ¿Quién eres tú para hacerlo? Yo también he sufrido pérdidas. Todos nosotros sufrimos pérdida, todos nosotros pasamos por cosas incalculables que no pensábamos pasar. Pero cuando yo empecé a cuestionar a Dios, porque cuestioné a Dios, pasé toda una noche hablando con Dios y cuestionando, ¿por qué llevaste? El Señor me contestó de muchas maneras. El Señor me contestó y dijo, yo soy soberano. Y esto entró en mi corazón, en mi mente, y entendí. Claro, seguí llorando, seguí sintiendo la falta, pero entendí, Dios es soberano. ¿Cómo cuestionar su juicio, su sabiduría, su grandeza, su poder? No se puede. Entonces, Job termina diciendo, conozco bien que todo lo puedes y que ninguno de tus planes pueden ser frustrados. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te conocía, pero ahora te puedo ver. ¿Tú quieres ver al Señor? Tú cuestionas por qué Él no hizo. Él no hizo porque es Dios. Él no hizo porque no era tiempo. Él no hizo porque no era su propósito. Porque su propósito es mucho más grande de lo que uno puede imaginar. Entonces, entiendan, Dios es soberano. Señor, esta persona que me está escuchando en este momento, que está viviendo este drama en su vida, que está cuestionando a ti por tantas cosas, Señor, que tú con tu Espíritu puedas tocar en este momento a su mente, su corazón, pueda alcanzarla, Señor, con este entendimiento que solamente tu Espíritu puede poner dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, para saber que tú eres Señor, que tú eres el único Dios, que nadie puede contigo, Señor, nadie. Entonces, Señor, con tu amor, abraza a esta persona, con tu cuidado, con tu cariño, abraza a esta persona, Señor, que ella pueda sentirse segura en tus brazos y pueda entender en su mente y su corazón, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento, entender que eres Dios y un Dios de amor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.